He titulado esta enseñanza: la justicia de Dios nos viste para reinar. Repito, la justicia de Dios nos viste para reinar. Hace tiempo, hermanos, escuché una historia que nunca se me olvida. Un hombre salió de la cárcel después de muchos años de haber estado ahí y haber sido culpado por eso. El juez había firmado su libertad. El caso básicamente ya estaba cerrado. Él ya no era un prisionero, era un hombre libre. Pero ¿sabe qué es lo más triste? No fue su tiempo en la cárcel. Lo más triste que pasó en este hombre es que cada vez después de que había salido, que veía una patrulla, su corazón se aceleraba. Cada vez que escuchaba una sirena, pensaba que ya venían por él. Cada vez que alguien tocaba la puerta, ¿sabe qué hacía él? Se escondía. Aunque el caso ya estaba cerrado, él seguía viviendo como culpable. Y cuando yo escuché esto, pensé, ¿cuántos cristianos viven exactamente igual? Cristo, Él ya pagó el precio. Dios ya declaró justicia. En el cielo, el caso ya quedó cerrado para ti, para mí. Pero aún todavía muchos siguen escondiéndose. Todavía siguen sintiéndose indignos. Siguen viviendo como si todavía estuvieran bajo condena y más aún encarcelados. He descubierto que la vida cristiana debe estar establecida fundamentalmente o por lo menos en 5 columnas. Es la columna del amor. Todos hemos venido a Cristo establecidos en ese fundamento. La columna de la gracia, la columna de la fe, la columna de la justicia y la columna de la esperanza. Vean que no son dones. No dije que eran dones. No dije que eran ministerios. No dije tampoco que eran las operaciones del Espíritu. No son talentos. Son fundamentos. Si estudias y meditas en cada una de estas columnas y también descubres cómo ellas operan en tu vida cristiana, vas a poder, hermano, disfrutar de todos los beneficios que éstas producen. Por ahora, hoy vamos a hablar y con más detalle de una de estas poderosas columnas, la columna de la justicia de Dios. Dígalo conmigo, la columna de la justicia de Dios. La justicia de Dios no es solo una doctrina fundamental y bíblica de la iglesia, porque sí lo es. Es más que eso. La justicia de Dios, escuche esto, es tu identidad. La justicia de Dios es lo que te viste, hermano. Es lo que te da acceso. La justicia de Dios es lo que te prepara para reinar y para servir. Porque si no sabes quién eres en Cristo, no puedes creer plenamente entonces en todas sus promesas. Y hoy quiero asegurarme que todos los que estamos aquí, y también le hablo a los que están en las redes sociales conectados, bienvenidos, dicho sea de paso, quiero que entendamos con claridad este concepto. La justicia de Dios comienza a comprenderse respondiendo a 2 preguntas que son sencillas, pero son bien profundas. La primera pregunta es, ¿cómo me ve a mí Dios? Y la segunda es, ¿cómo me veo yo delante de Dios? El nivel de confianza que depositamos tú, yo y desarrollas en el Señor siempre irán de la mano a tu comprensión de quién eres para Él en Cristo. ¿Me estoy explicando? Ahora vamos a definirlo de manera sencilla. La justicia de Dios no es lo que yo hago para agradar a Dios. Es lo que Dios me otorga por gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Es lo que Él me otorga por gracia cuando creo
en Jesús y en su obra redentora. Además, se lo voy a explicar de esta manera que siempre lo hemos dicho y lo voy a repetir una vez más aquí. Podemos decir, una vez más lo voy a repetir aquí. Estoy en la posición correcta, diga conmigo, por mi fe en Jesús. Estoy en la posición correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto, para recibir todos los beneficios de Dios. Esa es la justicia de Dios. Tú y yo no nos colocamos ahí solos. No fue algo que pudimos hacer por nuestra propia fuerza. Fue algo que Cristo hizo en nuestro lugar. Pero ¿por qué entonces no vivo esta verdad como debiera? Pablo lo explica muy bien en Romanos capítulo 10, versículos del 3 al 4. Así lo dice: porque ignorando, repito, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado. Y de hecho, para mí esta palabra sujetar es poderosa, porque significa o sometido a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley o el cumplimiento total y completo de la ley se llama Cristo. Es Cristo para justicia, o yo lo he puesto entre paréntesis, o aceptación a todo aquel que cree. Es increíble. El problema del pueblo de Israel no era que no querían a Dios como muchos de nosotros. Ellos amaban a Dios. El problema era que querían hacerlo o amarlo a su manera. ¿Le suena esto, familia? Querían fabricar una justicia o una aceptación propia. Y eso en realidad hoy todavía sigue pasando. Muchas personas piensan, si orara más, Dios me aceptaría. Si me portara bien, Dios me amaría. Si hiciera más cosas buenas, entonces sería digno. Pero escuche, mi hermano, Dios no te acepta por lo que haces. Dios te acepta por lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. La justicia verdadera ya no, ni tú ni yo la podemos fabricar. La justicia de Dios solo se recibe. Y se recibe por la fe. Y por eso la Biblia usa a un hombre llamado Abraham como un ejemplo perfecto. Génesis 15:6 dice: y creyó al Señor Abraham y le fue contado por justicia. O, recuerde, contado a su favor, contado como alguien aceptado por Dios. Esa palabra, específicamente la palabra contado, dicen los comentaristas bíblicos que es un término contable. Como si Dios hubiera hecho un depósito en la cuenta espiritual de Abraham. Abraham no trabajó por ganarla, solo lo creyó confiando en lo que Dios le había prometido. Ese creer hizo que su cuenta espiritual se activara y se hiciera un depósito sin que él hiciera absolutamente nada. Su fe estaba trabajando a su favor. De hecho, ¿sabían que todos y cada uno de nosotros los cristianos tenemos una cuenta en el banco celestial? Jesús se refirió a ese lugar cuando nos instó a hacer y depositar tesoros, hacer tesoros en el cielo. ¿Recuerda? Y Dios acredita también ahora a nosotros esa justicia a nuestro favor cada vez que creemos sus promesas. O mejor dicho, a todo lo que te atrevas a creer y recibir por la fe. Ya hablaremos de esto más en otra ocasión, que es un tema totalmente aparte y nos tomaría más tiempo. Por ahora, me gustaría que ustedes se llevaran con ustedes este pensamiento, mis hermanos. La fe no se sostiene sobre lo que yo hago, sino sobre lo que Cristo ya hizo. Se lo he repetido hasta ahorita 3 veces.
porque es muy importante. Usted y yo no podemos ni hay nada que podamos hacer para lograr esta justicia de Dios en nuestras vidas. Es solo a través de Jesús, nuestra confianza plena en Él. Y cuando esa justicia de Dios llega y se revela a tu vida, ¿saben qué es lo que primero Dios hace? Es cambiar nuestra identidad. La justicia de Dios cambia nuestra identidad. Por eso el profeta nos muestra una escena poderosa en Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 5. No sé si yo mandé la escritura, no sé si lograron. Sí, en Zacarías. Muy bien. Vamos a leer en la versión traducción en lenguaje actual, que lo va a explicar de forma maravillosa. Vamos a leerlo. En otro sueño, dice el profeta, vi a Josué parado frente al ángel de Dios. Josué era el jefe de los sacerdotes y había pecado. Por eso en el sueño su ropa sacerdotal no estaba limpia. El ángel acusador o Satanás estaba a la derecha de Josué, dispuesto a acusarlo ante Dios. Pero el ángel de Dios le dijo, ángel acusador, en la versión Reina Valera dice, Satanás, si Dios debe castigar a alguien, es a ti. Así como Dios ha elegido a la ciudad de Jerusalén, también a este hombre, a Josué, lo ha librado del castigo. Me gusta aquí como dice la versión Reina Valera, es un tizón sacado del infierno, del fuego. En otra versión dice, es como un pedazo de rama liberada del fuego eterno. Enseguida, el ángel de Dios habló con sus ayudantes y les ordenó que le quitaran a Josué las ropas sucias. Y a Josué le dijo, toma en cuenta que ya he perdonado tus pecados. Por eso ahora te voy a vestir con ropa limpia. En otra versión dice, ropas sacerdotales de gala. Mientras el ángel de Dios seguía allí de pie, él le ordenó a los ayudantes que también le pusieran a Josué un turbante limpio en la cabeza. Y ellos lo hicieron así. Mira lo que dice la palabra, hermano. Me mostró el sumo sacerdote Josué. Dice la escritura, estaba delante del ángel del Señor, o Satanás, o el ángel acusador. Estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Pueden ver eso? Josué estaba delante de Dios con una señal de pecado, vestido de trapos. Y también ahí estaba Satanás. Y usaba la misma maquinación mentirosa de siempre. El diablo nunca va a atacar lo que haces. Él va a atacar quién eres. Satanás no quiere que te sientas justo, porque si te sientes justo, vas a orar con fe. Si te sientes justo, vas a orar con libertad. Vas a adorar con libertad también. Vas a servir con autoridad. Si te sientes justo, vas a creer las promesas de Dios sin duda alguna. Y aún más, escuche esto. El diablo querrá atacar tu identidad. Porque él sabe que si tú reconoces y te sientes justo, puede usar aún más. Si tú te sientes justo, puedes usar tus dones espirituales que bendicen tanto a otros de manera más deliberada y efectiva. Los dones espirituales se activan en la vida del justo. Pero si te sientes sucio, vas a retroceder, vas a callarte. Vas a esconderte como aquel hombre libre que todavía vivía como prisionero. Y en el verso 3 dice algo impactante. Léalo. Zacarías 3:3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Porque en esta versión dice porque había pecado, por supuesto. Y estaba delante de él, delante del ángel acusador. Y ahí está el problema. No era que Josué no era sacerdote. Él seguía siendo sacerdote. Era que estaba vestido como alguien indigno. Y muchos
Muchos creyentes hoy siguen vistiéndose, pero se visten ahora con culpa. Se visten con vergüenza. Ahí va, se visten del pasado. Pero Dios no quiere que te pares en su presencia con esos trapos viles, no más. Dios quiere vestirte con lo más sagrado que Él tiene. Se llama su propia justicia. Y en el verso 4, Dios da una orden. Escuche. Enseguida el ángel de Dios habló con sus ayudantes y les ordenó que le quitaran a Josué las ropas sucias. Y luego Dios declara: toma en cuenta que ya he perdonado tus pecados. Por eso ahora te voy a vestir con ropa limpia o ropas de gala. Eso es justicia. Ahora mismo puedo escuchar al Señor haciendo justicia sobre todos y cada uno de ustedes que habían estado atrapados en el pasado, que habían estado atrapados en la mentira, en el error, en el temor del pasado. Hoy Dios te dice: hoy te quito ropas viles y te pongo ropas y vestiduras de sacerdote, limpias, de gala. Dios no se puso a defender los trapos, o en este caso el error de Josué. Él hizo algo más majestuoso y maravilloso aún. Quitó los trapos por ropa de gala. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los vistió con pieles. A José, el soñador, su padre lo vistió de una túnica real de colores que lo prepararía para el trono en Egipto y así salvar muchas vidas. La reina Esther, una simple y modesta muchacha, fue vestida y coronada como reina para salvar a su pueblo. El hijo pródigo, aunque falló, su padre amoroso lo recibió de nuevo, poniéndole ropa limpia y nueva. Además, le puso un anillo en su dedo como un símbolo de autoridad. Eso es la justicia de Dios. En Romanos 4:22, Dios nos hace una nueva invitación: despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Y dice la Escritura: un hombre nuevo creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Reflexiona en esto. Dios no te limpia para amarte. Dios te ama y por eso te limpia. Esto afirma que la justicia de Dios se activa a través del amor. Y aquí hay una verdad profunda. Dios no te corrige primero te restaura. Y esto lo hace porque antes de cambiar tu conducta, primero Dios cambia, como decíamos al principio, tu identidad, dándote un nuevo corazón. Antes de Dios cambiar tu caminar, Dios cambia tu vestidura. Esto me recuerda a una ilustración muy simple de un joven que entra a una ceremonia militar con un uniforme oficial, pero prestado. Nadie le pregunta cuánto entrenó. Nadie le pregunta si lo merece, porque el uniforme hablaba por él. Así es la justicia de Cristo. Yo no entro a la presencia de Dios por mi propio mérito. Yo entro por la ropa que Cristo me dio. Cristo es mi vestidura. Cristo es mi cobertura. Y lo es también para ti. Él es nuestra justicia. Y esa justicia no solo nos da identidad. ¿Está listo para esto? También nos da acceso como hijos. Se cuenta de un niño que vivió años en un orfanato muy estricto. Tenía que pedir permiso hasta para tomar agua. Cuando finalmente este niño fue adoptado por una familia amorosa, él se paraba frente al refrigerador y esperaba. A veces esperaba horas hasta que alguien le dijera que podía abrir el refrigerador.
hasta que el padre un día lo abrazó y mirándole a los ojos con ternura, le dijo: hijo, ya no estás en el orfanato. Aquí no eres un extraño. Esta hora es tu casa. Todo lo que hay aquí y dentro de ese refrigerador es tuyo por derecho. Esa es la justicia de Dios. Piensen esto por un momento. ¿Cuántos creyentes son hijos, pero viven como huérfanos? Siguen pensando que tienen que ganarse las promesas de Dios. Siguen esperando permiso para recibir de Dios. Pero la justicia cambia tu estatus de acusado, lejano, a un hijo y cercano. Por eso hoy, hermano, puedes declarar con autoridad y con toda libertad que la justicia de Dios te acerca a Él sin temor alguno. Pero aquí también hay otro beneficio de vivir bajo esta verdad. La justicia de Dios no solo te salva, no solo te cambia tu identidad, no solo te hace hijo, pero te posiciona para reinar. La Biblia lo afirma en Apocalipsis 1:6, y nos hizo a todos nosotros reyes y sacerdotes para Dios. Y en Apocalipsis 5:10 otra vez dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y luego lo declara en Primera de Pedro 2:9: vosotros sois real sacerdocio y nación santa. El rey David reinó a Israel por 40 años vestido de esta justicia, la justicia de rey, pero también de sacerdote. Lo mismo hizo Salomón y todos los reyes justos que vivieron de acuerdo a la regla de la justicia de Dios en ellos. Ellos pudieron gobernar con justicia. Dios les dio la suficiente sabiduría para hacer las cosas delante de Él y del pueblo de manera justa. Y todos ellos llevaron al pueblo siempre a la prosperidad. Por otra parte, es importante, hermanos, también saber que cuando uno entiende esta revelación y la hace suya, también habrá enemigos que querrán robar esta verdad en cada uno de nosotros. Porque el enemigo no puede quitarte la salvación, pero sí puede intentar quitarte la seguridad de ella. Él intentará quitarte la identidad. Él intentará quitarte esa confianza en Dios. Por eso es importante descubrir a estos enemigos. El primer enemigo es la acusación. Satanás, recuerde, en Zacarías 3:1, está ahí parado como el acusador. Él no necesita mentir. Él solo necesita recordarte tu pasado, que no es una mentira. Solo necesita susurrarte al oído: ¿tú crees que Dios de veras te va a usar? ¿Tú crees que eres digno? ¿Tú crees que Dios te va a bendecir después de todo lo que has hecho? Pero escucha esta verdad. El enemigo te llama por lo que hiciste, pero Dios te llama por lo que Cristo ya hizo en ti. Alguien dijo una vez, muy cierto: cuando el diablo quiera recordar tu pasado, solo recuérdale a él su futuro. Y yo siento que hoy aquí, hermanos, hay alguien que necesita oír esto. Ya, tu pasado no tiene la última palabra. La sangre de Jesús y su poderosa palabra es la que tiene la última palabra. Pero te estarás preguntando: ¿y qué pasa, pastor, si ahora que soy cristiano aún sigo cometiendo errores? El Señor da también la respuesta en Primera de Juan 2:1, con una perspectiva muy diferente a la de condenación y acusación. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a el mismo que nos hizo justo, a Jesucristo el justo. El Espíritu Santo lo que hará, va a crear una conciencia de justicia. Y ya hablaremos también de esto en otra ocasión, que necesita un tema exclusivo. Él te dará una conciencia de justicia, no de acusación, de aceptación, y te mantendrá lejos de practicar y gustar el pecado. El segundo enemigo es la ignorancia espiritual. Pablo lo dijo en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 3. Ignorando la justicia de Dios. ¿Se acuerda de esto? Muchos aman a Dios, pero viven sin revelación. Eso que usted está escuchando ahorita es una revelación, que si usted la abraza, le quitará la ignorancia. Y cuando no hay revelación, hermanos, es cuando hay inseguridad, hay temor, no hay una verdadera fe, no tiene dónde fundamentarse esa fe. Y así vas a vivir una vida cristiana débil, porque no puedes caminar en autoridad si no sabes quién eres. Vuelvo a repetirlo, no puedes caminar en autoridad si no sabes quién eres. No puedes creer promesas si no conoces tu posición. El tercer enemigo, y diría yo uno de los más peligrosos, es la justicia propia. Las redes sociales están llenas de este tipo de justicia, la justicia propia. La justicia propia es ese esfuerzo humano de querer impresionar a Dios y por lo tanto a los demás. Es el cansancio espiritual de querer ganarse lo que ya fue regalado. Y esta posición y esta forma de pensar producirá dos cosas siempre. Por una parte, orgullo, y por otra parte, condenación. Esta semana Dios me mostraba un pensamiento que aún no lo he desarrollado. Y me decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre orgullo y presunción? Y hasta ahí me quedé. Ahora estoy meditando todavía en él, porque tiene que ver con la justicia de Dios. Pero escucha esto, la justicia propia cansa, mientras que la justicia de Dios da reposo. Y por eso Romanos nos lleva a una declaración poderosa. En Romanos 5:1 dice, justificados, pues por la fe, escuche, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, justificados por la fe, tenemos paz. Mira lo que eso significa, hermano. Ya no estoy en guerra ni en conflicto con Dios. Se acabaron las guerras y los conflictos con Dios. Ya no estoy corriendo de Él. Ya no estoy escondido de Dios. Tengo paz. Tengo paz porque he sido justificado o aceptado. Y cuando tú tienes paz con Dios, escuchen, podrán orar diferente. Vas a adorar también diferente. Y por ende, podremos vivir diferente. Y sobre todo, vamos a oír a Dios más claramente. ¿Por qué? Porque ya no nos acercamos como esclavos, nos acercamos como hijos. Y ahora, esta justicia también nos lleva a un estado, pero no a un estado de emoción, aunque sí es muy emocionante esta verdad, sino a una vida consagrada y madura. Y porque su justicia ahora me da, recuerde, acceso,
también me llama a ser apartado y consagrado para Él. Ya has sido vestido con su justicia, pero ahora la consagración te define en esa justicia. La Biblia lo explica mejor en Éxodo 40, 13 y 15 al 15. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. ¿Puede ver el orden? Primero lo viste y luego lo unge y luego lo consagra. Esa es la justicia de Dios. Lo consagra para un servicio exclusivo. Y esto es precisamente lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, especialmente en este año. Primero quiere vestirnos con su justicia y luego nos llama a vivir como alguien apartados. Nosotros en el sentido religioso le llamaríamos santidad, pero nada que ver con esa santidad antigua y mal infundada, porque consagración o santidad significa para uso exclusivo de Dios. Esto me recuerda una ilustración tan poderosa que una vez escuché. Un instrumento quirúrgico, un bisturí. Ese instrumento no es necesariamente más caro que un cuchillo. Quizá cuesta lo mismo que un cuchillo, pero ¿sabe? Tiene un propósito diferente. Se esteriliza, se guarda, pero no para uso común, porque está consagrado para salvar vidas en las manos de un cirujano. Y esto es lo que Dios nos dice hoy. Tú ya no eres común. Tú ya no eres cualquiera. En su justicia recibida por tu fe en Cristo, sí, tú fuiste vestido para reinar, pero aún más, fuiste apartado para servir. También en Éxodo 30, 29 el Señor dice, todo lo que tocare en ellos será santificado. Y luego el apóstol Juan declara en 1 de Juan 2:20, ustedes tienen la unción, la consagración del santo. Y luego en Salmo 105:15, no toquen a mis ungidos. Dicho de una mejor forma y para entenderlo mejor, Dios protege lo que Él aparta. Y esto nos lleva a esta conclusión final. Su justicia me da acceso. La consagración me da dirección. Su justicia me limpia y la consagración me aparta. Es decir, primero Dios nos viste, luego Dios nos llama y luego Él nos envía. Por eso en Romanos 10, el versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que han sido justificados en Cristo, de los que anuncian buenas nuevas. Luego en el versículo 18 dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Bien, y ahora quiero terminar con una invitación muy sencilla, hermanos. Esta no es una invitación basada en una emoción, sino en un pacto. Es decir, en un acuerdo y un compromiso delante de Dios al decirle, Señor, gracias por tu justicia. Ya no quiero vivir como culpable, ya no quiero vivir como huérfano, ya no quiero esconderme. Hoy quiero caminar como hijo. Hoy quiero vivir consagrado a ti. Hoy quiero ser tuyo completamente. Hoy quiero invitarles a que nos pongamos de pie y vamos, los que deseen y hayan entendido este mensaje, voy a pedirles que pasen aquí al frente, por favor. Pase aquí meditando en todo lo que acaba de escuchar.
a pasar, hermano, te voy a pedir que no pases por obligación. Pasa como una señal de pacto, una señal de identidad, una señal de consagración delante del Señor. Y mientras pasas, yo te digo y te voy a pedir que mientras están todavía acomodándose, tú puedas decir ya en tu corazón: Señor, aquí estoy. Vísteme para reinar. Apártame para ti. Envíame con propósito. Tómate un tiempo para platicar con Dios con respecto a esto. Creo que he sido lo suficientemente claro como para que tú y el Señor puedan tener una conversación en forma de resumen de lo que hoy has escuchado. Esta verdad fundamental de la justicia de Dios es la que convierte a un cristiano débil, vulnerable, en un cristiano maduro, en un cristiano sólido. Ese es el tipo de cristianos y hermanos y miembros que necesitamos en nuestras congregaciones. No solo nuestras congregaciones, pero ese es el tipo de hombres y mujeres de Dios que necesitamos como padres, como madres, como empleados, como dueños de negocios, políticos, hombres que entienden el poder y el valor de la justicia de Dios en ellos. Cuando la justicia de Dios, hermanos, se revela en nuestra vida, será más fácil obedecer. Seremos más prontos para cambiar actitudes. Porque la justicia de Dios, en lugar de hacerte orgulloso, te hace humilde. De saber que nada de lo que has recibido proviene de tus propios hechos o lo que has logrado o lo que has trabajado. Es por pura gracia y por amor. Cuando entendemos la justicia de Dios, será más fácil enseñarle a nuestros hijos por qué servir a Dios. No formaremos hijos temerosos, inseguros. No vamos a formar hijos cambiantes. Lo vamos a establecer en la verdad de la justicia de Dios. Cuando hay una justicia firme, entendible y se te ha revelado tu espíritu, podrás desarrollar más fácil la fe. Esa fe que hace cosas extraordinarias. También la justicia de Dios te hace sabio. A Salomón, esa justicia que entendió, enseñada por su padre, fue lo que lo llevó a guiar al pueblo de Israel. ¿Sabían ustedes que en el libro de Proverbios por lo menos se menciona la palabra justo o justos y sus beneficios en contraste a los que no lo son? Justo o justos y sus beneficios. Y lo dice claramente el libro en la versión Reina Valera: el justo, el justo, el justo florecerá, el justo le pasará esto, el justo comerá bien, el justo no verá la maldad. Ahora vas a poder apropiarte de esas 84 verdades y hacerlas tuyas si te posicionas en esa verdad. Jóvenes, imagínense ustedes caminando en las universidades, en los empleos, en las posiciones de gobierno, en sus propios negocios, y van creciendo con estas verdades. No hay nadie que los va a mover, porque no confían en su habilidad propia, pero confían en lo que Cristo ya hizo por ustedes. El acceso que les ha dado, van a poder orar con más eficacia. Señor, aquí hay un pueblo que ha venido y que ha respondido a esta palabra. Tú nos enviaste a mi esposa y a mí a que en este año
dirigiéramos a todos, les facilitáramos el camino, dándoles dirección hacia la justicia de Dios. Un lugar donde se pueden cumplir todas las exigencias de la ley, tanto la de Moisés como las reglas y leyes establecidas bajo la nueva gracia y dispensación. La podremos lograr por tu amor al entender la justicia de Dios. Y hoy, Señor, yo he dado esta palabra. Mis hermanos han pasado con un corazón dispuesto, humilde, responsable, y hacer un pacto contigo. Que cada palabra que esté saliendo de sus corazones y de sus pensamientos y de sus bocas ahora, Señor, tú le escuches. Colócalos una vez más. Aquellos que hayan perdido esta verdad en algún momento por cualquier circunstancia y razón, vuélvelos a acomodar, Señor, en la dirección correcta. Vístelos de tu justicia. Así como a mí y a mi esposa, Señor, una vez más, refuerza esta verdad en nosotros, en mis hijos. Yo puedo ver a mis hijos, Señor, vestidos en esa justicia, con vestiduras reales, sacerdotales, limpios, como esa visión que tuvo tu siervo Juan en el Apocalipsis, vestidos de vestiduras blancas. Veo a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres, a mis hermanos en la carne, mis familiares cercanos, Señor, todos delante del gran trono, lavados en la sangre preciosa del Cordero inmolado. Jesús, se acabaron los límites, las esperas. No tenemos que esperar más. Hoy podemos entrar por la fe en lo que tú hiciste, en lo que tú completaste, en el sacrificio perfecto que hiciste por nosotros. Ya no tenemos excusa de vivir completos, plenos, disfrutando nuestra salvación y enseñándole a otros la vida gloriosa de vivir seguros debajo de nuestra higuera y debajo de nuestra parra, porque estamos escondidos en tu justicia, vestidos de ella, envueltos en la justicia divina de Dios. Señor, gracias por poner esa mitra. Gracias por poner, Señor, esa corona en nuestra cabeza, que nos hace consagrados para uso exclusivo del sacerdote, el sumo sacerdote, Cristo Jesús. Aquí estamos, Señor. Somos tus siervos, limpios, sin acusación alguna, libres de condenación. El enemigo no puede hacer nada en contra nuestra, porque tú ya has dado la orden. Y nos sometemos a la justicia tuya, Señor. No hay culpa, ya no hay condenación. Hoy lo confesamos con nuestra boca y lo creemos con nuestro corazón. Y por eso hoy lo recibimos. Hermano, use su imaginación un momento. Vea esta imagen de Zacarías 3. Usted decide qué imagen se va a llevar a su casa. La de la vestimenta
de trapos viles, sucios, o la nueva vestimenta, limpia, purificada, de lino fino en usted. Yo le invito a que se mire como esta segunda, pero también le voy a pedir que empiece a mirar a todos los suyos así. Ve a sus hijos pequeños, grandes, aquellos que alcance su imaginación ahora a tocar. Miren los vestidos como reyes y sacerdotes para el Señor, porque así Cristo nos presenta delante de Dios. Así Dios nos mira. Porque a Él le plugó. Mírenlos, mírenlos, miren los suyos así. No solo mírese usted, mire a los suyos así. Mírenlos así. Completos. Gracias, Señor. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Colocarnos en esa posición. Si usted lo deja, el Espíritu Santo se lo mostrará. Limpios. Limpios de adentro, limpios de afuera. Y completos. Gracias, Señor. Ahora nada más levante sus manos y dele gracias al Señor por esa justicia de Dios en usted. Gracias, Espíritu Santo. Nadie nos va a mover de ahí. Esa es nuestra nueva locación. Esa es nuestra nueva dirección. Es nuestra nueva posición. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿De su justicia? Nada. Ni tribulación, ni hambre, ni desnudez, ni espada. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sus ojos están puestos sobre nosotros. Todo su bien está puesto sobre nosotros. Su bondad, su misericordia nos mira con ternura, nos atrae hacia Él y nos hace entrar al lugar santísimo. Sin temores, sin restricciones, podemos adorar. Podemos tomar de todo lo que tiene Él para nosotros. Si necesitamos paz, tomamos su paz. Si necesitamos dignidad, tomamos su dignidad. Si necesitamos sanidad, tomamos de su sanidad. Porque todo lo que Él tiene ahora nos pertenece. Jesús, tú nos enseñaste ese principio y nosotros solo estamos siguiendo las instrucciones que nos diste en tu palabra. Tú le pediste y creemos, Jesús, amado Jesús, que tus oraciones son poderosas y tú oraste al Padre que tú a nosotros nos hicieras uno contigo y con Él. Y hoy, Señor, esa oración se cumple en nosotros. Tú dijiste que donde yo esté, ellos también estén. Y con el mismo amor que amaste a Jesús, tú le pediste que el mismo amor que el Padre te dio a ti, que nos lo diera a nosotros. Y creemos, Señor, en esa oración. Y tú nos muestras tu amor al vestirnos de tu justicia, de tu carácter. Y al estar ahora en esa posición, Señor, tomaremos buenas decisiones. Seremos honrados. Seremos justos con nuestros hijos, nuestras esposas. Seremos justos en nuestros negocios. Seremos justos, Señor, en nuestro tiempo. Porque esa es ahora nuestra nueva identidad. Somos justos por Cristo Jesús.
Gracias, Señor. Amaremos la justicia y aborreceremos la maldad. Todo lo miraremos, Señor, con esos ojos, con esos nuevos lentes que tú nos pones de tu justicia divina. Una justicia que no es venganza, que no es castigo. Una justicia que va más allá porque está establecida en el amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos. Gracias, Señor Jesús.